un repasito de las dos medidas descriptivas que estábamos viendo, que era dos medidas de posición central, de tendencia central, que hablan de los valores que se aglutinan en el centro de toda la distribución de datos. Esos son los valores o las medidas descriptivas de tendencia central. A ver, ¿esto cómo se llamaba? Esas medidas de tendencia central que habíamos visto, ustedes ya algunos estuvieron haciendo los trabajos prácticos. Esas medidas, voy a poner la presentación aquí, así lo vamos viendo. Bueno, ustedes me avisan si se ve. Hoy vamos a ver el modo, vamos a ir a la guía de trabajos prácticos y vamos a hacer algunos cálculos, cosa de no retrasar tanto la práctica, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, me avisan si ya se está pudiendo ver el PowerPoint. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, estas son las medidas descriptivas entonces que vamos a conocer, ¿sí? Las medidas de tendencia o de posición central, la media, mediana y moda. Ya vimos media y mediana, nos falta el modo o la moda, que como dice la palabra es aquel dato que más se repite dentro de una serie de datos, sin ordenar, sin agrupar, o bien cuando yo agrupé los datos en una tabla de frecuencia, yo voy a tener una clase que es la de mayor frecuencia, ¿sí? De mayor número de repeticiones. Entonces, esa clase que va a ser la que genera el pico, cuando yo grafico, es la clase de mayor frecuencia, la clase modal. Una vez que encontramos la clase modal, tenemos que calcular el valor que toma la moda o el modo, a través de una fórmula muy parecida a la fórmula de la mediana, ¿sí? Bueno, parece que computadora hace lo que quiere, trabaja todo el día, pero cuando yo tengo que proyectar, ahí no quiere. Bueno, a ver qué tenemos por aquí, voy a ver si puedo abrir desde esta computadora el material que tenía preparado para ustedes. A ver. Sí, está abierto, así que bueno, desde acá vamos a poder trabajar también. Mientras tanto, la otra computadora se pone a tiro. Bueno, entonces me voy rapidito para cerrar el tema de la mediana. ¿Sí? La mediana es aquel valor, aquella medida que se para en el centro de la serie de datos. Entonces, ese valor que lo vamos a determinar o calcular, ¿sí? Lo determinamos o lo encontramos cuando los datos están sin agrupar. Cuando los datos están sin agrupar, nosotros los ordenamos por lo menos de menor a mayor. Ahí dividimos a la serie de datos en dos mitades. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos n más 1 sobre 2, que es el posicionador, el lugar que va a tener la mediana, la posición de la mediana. Y si hay un número, un tamaño de muestra, un valor de n impar, vamos a contar la posición en la cual se encuentra ese valor, ¿sí? Por ejemplo, como este caso que nos había dado, que teníamos 7 datos, es un número impar, cantidad de datos impares, hacíamos n más 1 sobre 2, nos daba 8 dividido 2, 4, y bueno, en la serie de datos ordenados hacíamos 1, 2, 3 y 4. El valor central que deja de un lado la misma cantidad de datos que del otro lado, ¿sí? Creo que acá habíamos borrado algunos valores. Voy a volver para atrás para que no se me descuajeringue mi presentación. Ah, acá está, ya habíamos trabajado bastante veo. Sí, habíamos encontrado. Bueno, acá en esta diapositiva que le estaba mostrando recién, creo que habíamos hecho una modificación, acá voy a restaurar. El último valor era 21, me parece. Entonces, este era 21, y acá podíamos encontrar en el cuarto lugar al valor de la mediana. O sea, va a ser un valor, cuando el número es impar, ¿sí? La serie de datos está sin agrupar, va a ser un solo valor.
que es el que está en el centro de la serie de datos, es el valor mediano. Entonces, hacia el lado izquierdo serían los valores que son menores a la mediana, es el 50% restante, y hacia la derecha están todos los valores que son mayores al valor mediano, o el valor de la mediana, ¿sí? En este caso, el valor de la mediana era 17. En cambio, cuando nosotros trabajábamos con una serie de valores cuya cantidad era un número par, como por ejemplo, si trabajamos con 6 datos, entonces yo voy a hacer 6 más 1, 7, dividido 2, 3,5. La mediana se va a encontrar en la posición 3,5, o sea, entre el 3 y el 4. Entonces, ese valor sería inexistente. Cuando el valor es inexistente, yo lo tengo que calcular o determinar haciendo el promedio entre esos dos valores. Entonces, en la serie de datos el valor de la mediana no existe, yo lo calculo, ¿sí? Lo determino. Bueno, y cuando yo tengo los datos agrupados, habíamos hecho una prueba con todos los valores, por ejemplo, de una variable discreta, ¿sí? Que son valores que surgen de conteo, como en este caso cantidad de piezas defectuosas en lotes, puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Piezas que están defectuosas y están aglomeradas en lotes de una cierta cantidad de elementos. Entonces se contabiliza la cantidad de piezas defectuosas, ¿sí? Que tienen todos los lotes que se analizaron, y se ve que hay desde 0 lote defectuoso, o sea, desde 0 lote con piezas defectuosas, hasta lotes con hasta 6 piezas defectuosas. Luego se contabiliza la cantidad de lotes que tienen entre 0 y 6 defectos y se tiene la columna de frecuencias absolutas. Para poder encontrar la mediana, cuando esto anótenlo, para encontrar la mediana, porque esta es una, digamos, una característica importante, para encontrar la mediana cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencia, tengo que construir la columna, o sea, tengo que tener sí o sí la columna de frecuencias acumuladas. Porque como dice la definición, el valor de la mediana es aquel valor que se encuentra en el medio de la serie de datos, en el centro de la serie de datos, no importa el valor que tomen esos valores, siempre va a estar en el centro, no está sesgado como la media hacia los valores del extremo. Se para en el centro, a la mitad. De un lado hay un 50% de los datos que tienen un valor menor al valor de la mediana, y del otro lado el 50% restante son mayores al valor de la mediana. Entonces, por ejemplo, en este caso en donde teníamos que eran 75 lotes, hacíamos 75 más 1, 76, dividido 2, en la posición 38 se encuentra el valor de la mediana. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Íbamos viendo en la columna de frecuencias acumuladas hasta la posición 38, ¿sí? Entonces hicimos todo este desglose de cómo sería la tabla de frecuencia, y acá podemos ver que se encuentra, acá en la tercera clase se acumula hasta la posición 29. Entonces, pero de la clase 3 a la clase 4 hay 20 lotes, ¿sí? Que tienen 3 elementos defectuosos. Entonces, cuando yo en este tipo de variable, cuando yo encuentro en qué clase se encuentra la mediana, A mí entonces no va eso. automáticamente encuentro el valor de la mediana. Si hago, o sea, encuentro la clase que tiene la mediana y automáticamente sé cuánto vale el valor de la mediana. En este caso vale 3, ¿sí? Está en la posición 49. Ahora bien, cuando nosotros calculamos la mediana, con los datos agrupados en tabla de frecuencia, pero la variable es de tipo continua, ahí sí construyo los intervalos de frecuencia, y de nuevo, ahora tengo que aplicar una fórmula. Hoy no puedo hacer una lectura directa, simplemente teniendo el posicionador, o sea, teniendo la posición, haciendo n más 1 sobre 2, encontrando la posición y leyendo directamente el valor de esa clase. Ahora tengo que utilizar esta fórmula, pongan en algún lado, se llama fórmula de interpolación. Entonces yo lo que tengo que hacer, de nuevo lo mismo, encontrar la clase que contiene el valor de la mediana. ¿Cómo lo hago? Siempre con la columna de frecuencias acumuladas, ¿sí? Entonces digo, bueno, acá tengo 35 datos, entonces hago n más 1 sobre 2, me da 18,
36 sobre 2, 18, y tengo que encontrar la posición 18. Entonces, miro, hasta la primera clase se me acumularon 4 valores que tienen entre 10 y 19,99. Hasta la segunda clase se me acumularon 11 valores que tienen entre 10, ¿sí?, y 29,99. En la tercera clase se me acumularon 20 valores o datos que tienen entre 10, Profe, sí, 9,9. ¿Te escucho? No, se cortó la clase recién, ahora volvió. ¿En serio? ¿Se cortó la clase? sí, Sí, profe, yo recién volví a ingresar otra vez. No me Se di corta cuenta. cada rato. Bueno, no me di cuenta, disculpen. Bueno, pero esto es un repasito nomás, no se preocupen. Ahora vamos a hacer los cálculos y yo vuelvo a explicar. Cuando tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencia, ¿sí?, y la variable es continua, tengo que construir estos intervalos. ¿Ven? Esta es la variable X. Acá le voy a poner variable X. Hoy mi variable X ya teníamos bien definido y esta es la variable X también, ¿sí? Variable X. En este caso, X varía de 0 hasta 6. Y en este caso, la variable X varía de 10 hasta 59,99. Pero ahora la variable está distribuida en clases, ¿sí? Todos estos 35 valores yo los voy a distribuir en estas 5 clases. Tengo sus frecuencias absolutas, o sea, la contabilización o el conteo de cuántos valores entran en cada una de estas clases. Construyo la columna de frecuencias acumuladas, eso siempre, porque yo tengo que encontrar la posición. Utilizo esta fórmula del posicionador. Pongan que el posicionador o la fórmula para ubicar la posición que tiene la mediana es n más 1 sobre 2. Siempre lo mismo, n más 1 sobre 2. Eso me da que la mediana está en la posición 18. ¿Cómo encuentro la clase ahora que tiene a la mediana? Voy a la columna de frecuencias acumuladas y digo, bueno, hasta la primera clase se acumularon los datos que tienen entre 10 y 19,99. En la segunda, hasta la segunda clase se acumularon todos los datos que tienen entre 10 y ahora 29,99. Y en la tercera clase se acumularon, fíjense, 20 valores, 20 datos que tienen entre 10 y 39,99. Dentro de este 20 se encuentra el 18, porque en esta clase entran en la posición 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, tenemos ahora que calcular el valor que tiene la mediana que se encuentra en la posición 18. Entonces, 18 es la posición. La clase de la mediana es la tercera clase. ¿Sí? Esta es la clase que contiene a la mediana. Entonces, ¿qué yo hago? Voy a ir a la fórmula de interpolación, así se llama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se calcula? Bueno, al límite inferior de la clase que contiene a la mediana, fíjense, por eso dice LIMD, es el límite, por ejemplo, de la clase 3 ahora, sería esta es la clase 3, límite, o sea, L3, que es la clase que contiene la mediana, y varía de 1 hasta K número de clases. Entonces, en este caso, la clase que contiene la mediana es la clase 3. Más una pequeña porcioncita, por eso se llama fórmula de interpolación, porque yo sé que la mediana se encuentra en esta clase, ¿sí? No sé el valor exacto, lo voy a calcular. Pero fíjense, está más cerca del 20 el valor, que 20 sería ya un valor bien grande, cercano al límite superior 39,99, que en los primeros valores del 30, digamos, porque acá se acumulan desde la posición 12 hasta la posición 20. Ya está más cerca del 20, que sería más cerca del límite superior de la clase. Vamos a ver cuánto nos daría esto, ¿sí? Vamos a calcular. Entonces, a ver, ¿cómo nos dio? Vamos ahora a aplicar la fórmula de interpolación. Entonces, el límite inferior acá van a poner, a ver si puedo dibujar, insertar, a ver si puedo, de paso voy a ver si me deja dibujar. A ver, entonces,
en el límite inferior de la clase que contiene la mediana es 30, no sé qué cosa. Entonces vamos a poner acá 30. Uy, qué feo que escribe. 30, bien. Entonces, hacemos este cálculo, n más 1 sobre 2 nos da 18, ustedes tengan a mano su calculadora, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, ese es f mayúscula sub i menos 1, quiere indicar que es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana, que es 11, y acá la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana, que es la frecuencia individual, que es 9. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Sergio? No, profe. Ok. Y después todavía esto que está entre paréntesis, ¿sí? Que es 18 menos 11 sobre 9, tengo que multiplicar por la amplitud de la clase. Yo no sé cuánto vale acá la amplitud, pero lo calculo. Hago de 10 a 19,99, hago 19,99 menos 10 me da 9,99. Esa sería la amplitud. 9,99. Cualquier cosa. Ahí está. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Con la calculadora en mano, vamos a poner. A ver, primero vamos a hacer todo el cálculo. Anótense como que los pasos ahora que vamos a seguir. Vamos a hacer todo el cálculo de lo que está entre paréntesis. Después multiplicamos por la amplitud W. Y después ese pedacito le sumamos a 30. Muchas veces, ahora vamos a ver, no es tan difícil. Entonces vamos a hacer 18 menos 11. Vayan acompañando el cálculo si tienen la calculadora a mano. Eso me da 7. Dividido 9, que es el denominador o la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Eso me da, a mí, ese cociente me da 0,77 periódico. Ahora eso lo multiplico por W, que es 9,99, que es la amplitud, y me da que vale 7,77. Esa sería la pequeña porción, ¿sí? La pequeña porción que yo le tengo que sumar al límite inferior de la clase que contiene la mediana. Yo estoy encontrando el valor, ¿sí? Ese valor de la mediana tiene que tener entre 30 y 39,99, porque yo estoy afirmando que se encuentra en la clase 3. No puede tener un valor tanto inferior a ese, entre 30 y 39,99 o superior. O sea, tiene que dar un valor entre 30 y 33,99. Entonces, 7,77 que me da el producto, le sumo 30 y me da que el valor de la mediana vale, ahora en este caso, 37,77. Y yo verifico, claro, está en la posición 18 y está bastante cerca del límite superior de la clase mediana, ¿sí? Está bastante cerca porque ya ahí ya me quedan dos datos más, de 18 a 20, que tienen que tener entre 37 y 39,99. Entonces, bien, ese ya lo tengo hecho. Ahora vamos a hacer enseguida unos cálculos. Lo que quiero hacer todavía es mostrarle cómo se calcula la moda, ¿sí? Bien. Ay, me quedaron todas esas cositas. Voy a ver si puedo borrar los dibujos. Ahí está, borré los dibujos. Bien. Bueno, las propiedades habíamos visto, ¿sí? Que no se ven influenciados por los valores extremos y no se ven afectados también por la dispersión o la distancia en la cual se encuentran los datos entre sí. Ahora bien, anotemos, esta es la próxima definición. ¿Qué es la moda o modo? Es aquel valor de la característica o de la variable que yo observé que se repite con más frecuencia, ¿sí? Variable puede ser, el sinónimo de variable es característica, atributo, por lo general le decimos así, o característica o atributo, o lo más común que le decimos es variable. Entonces, el modo, la moda es aquel valor de mayor frecuencia, o sí, que se repite con mayor frecuencia, y el valor que más se repite.
Un segundito que voy a grabar, voy a pasarme de la computadora esta a la que tengo en mano. Y ya seguimos. Vayan ustedes imaginándose si tienen todos estos casos posibles que vamos a ver acá. A ver, voy a grabar esto, que sería la guía TP número 2. Resolución guía TP número 3. Bueno, cuando tengo eso, lo voy a sincronizar. Un segundo. Ahí está. Bien. Entonces, como el valor modal o el valor de la moda o el modo es aquel valor que más se repite, vamos a mirar los datos, cómo se determina la moda, si es que hay, en datos sin agrupar. Entonces tenemos este ejemplo de esta serie de datos, ¿sí? Que tiene 8 valores, y fíjense, en este caso no hay ningún valor que se repite, por ende no hay modo. En el segundo ejemplo, ¿sí? Acá hay varios que se repiten, 1, 1, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 10, y el valor que más se repite entre los que se repiten es el 6, pues se repite 5 veces. Entonces el modo, yo escribo acá, modo es igual a 6. En el tercer ejemplo, perdón, yo tengo 6 que se repite, 7 que se repite, y 1 que se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 6. Y también el 7 se repiten en la misma cantidad de veces. Entonces, para encontrar el modo, yo, como los dos se repiten la misma cantidad de veces, el modo está en el medio de estos dos valores. Entonces, yo tengo que calcular, hacer el promedio de ambos. 6 más 7, 13, dividido 2, 6,5. Ese sería el modo. Entonces, y después va a pasar lo siguiente. En este caso, las clases, los valores modales estaban pegados unos al lado del otro. Era fácil hacerle el promedio para obtener el modo que iba a estar en el medio de esos dos valores. Pero en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, yo tengo el 1 se repite 2 veces, el 3 se repite 3 veces, luego viene el 4 que se repite también 2 veces, el 5 y el 6 se repite de nuevo 6 veces. Entonces, en este caso, yo tengo una serie con dos modos. El primer modo, ¿sí? Sería 3, tiene valor de 3, y en el segundo modo, el modo tiene valor igual a 6. Entonces, esto se llama una serie bimodal, tiene dos modos. Esto es mucho más fácil ahora, cuando yo tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencias, como que yo agrupé ya todo esto ordenado, sin ver las repeticiones ni nada, sino que está bien resumido. Los datos son de tipo discreto, en este caso cantidad de piezas defectuosas, ¿sí? Y número de lotes con cantidad de piezas defectuosas. ¿Cuál es el valor del modo en este caso? Me voy en la columna de frecuencias absolutas, miro el valor del modo, o sea, mido o encuentro aquella clase de mayor frecuencia. En este caso, la clase de mayor frecuencia es la 3, no es la 4, clase 1, 2, 3 y 4, que tiene como valor de x, el valor de x es igual a 3, o sea, 3 piezas defectuosas. Entonces, hago una lectura directa. Como esta es la clase modal y yo no tengo un intervalo de confianza, un intervalo, perdón, con límite inferior y límite superior, es solo un valor, yo puedo hacer la lectura directa de cuánto vale el modo en este caso. Entonces, la frecuencia máxima es de 20 lotes y es para 3 piezas defectuosas. Entonces, se dice simplemente que el modo es igual a 3. Ahora bien, cuando yo
No tengo esa suerte, ¿sí? Tengo que trabajar con datos que están agrupados en una tabla de frecuencia y esos datos son de tipo continuo, ¿sí? Surgieron por la medición con algún instrumento de la variable. Entonces yo, bueno, tengo mis intervalos. El primer intervalo va de 45 a 55, el otro de 55 a 65. Ahí yo ya puedo ver que la amplitud de la clase es de 10. Entonces tengo todas las clases acá y tengo las columnas de frecuencias absolutas. Me voy a aquella frecuencia, si aquella clase con mayor frecuencia, la identifico, y digo, la clase 3 es la clase de mayor frecuencia. Pero no puedo determinar de manera certera o directa, como lo hice anteriormente, de cuánto vale el modo. En este caso tengo que aplicar esta fórmula, ¿sí? De nuevo, un segundito voy a correr que se me corre un poquito. Bueno, no sé qué pasó. Ahí está. Voy a correr un poquitito. El problema es el amarillito. Voy a desagrupar. Ahí está, ahora lo puedo encontrar. Bien. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo el valor del modo? Bueno, como el modo está en esta clase, en la clase 3, porque es la clase modal de mayor frecuencia, lo voy a calcular ahora con esta fórmula. ¿Sí? Es muy parecida a la anterior. Entonces, descubrí cuál es la clase modal, porque es aquella de mayor frecuencia. Entonces la identifico, clase modal. Perfecto. Bueno, pero ¿cómo cuánto vale? Vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo lo calculo? Con esta fórmula. Hago el límite, nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Después volvemos con el mismo link. Entonces hago límite inferior de la clase modal, que vale 65, más estos símbolos, que son delta, ¿sí? Diferencia, delta 1, dividido la sumatoria de delta 1 más delta 2 por W. ¿Qué es delta? Bien sencillo. Delta siempre es diferencia, ¿sí? Entonces, delta 1, ¿sí? Va a ser el valor de la clase modal, de la frecuencia, ¿sí? Del modo, digamos, la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase anterior. Por eso se le dice delta 1. Entonces, hago 23 menos 12 me da 11. Entonces, delta 1 ya tengo. Y delta 2 es, de nuevo, hago una diferencia, 23, que es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase posterior. Entonces hago 23 menos 18, 5. Entonces, estos valores de delta, diferencias, reemplazo acá arriba. Entonces, arriba en el numerador va 11, delta 1, más 11 más 5, acá abajo. 11 más 5, 16. Y hago el cálculo. Bien sencillo, todavía este cociente acá entre paréntesis lo tengo que multiplicar por W. Con la calculadora en mano, vamos a hacer el cálculo. Siempre primero tengo que calcular lo que está en entre los corchetitos, ¿sí? Entre paréntesis. Entonces hago 11, primero miro si puedo calcular mentalmente el denominador, 11 más 5, 16, perfecto. Hago 11 dividido 16, a mí me da 0,6875. Eso multiplico por la amplitud de las clases, o de esa clase preferentemente, que es de 10, ¿sí? 45 a 55, hago 55 menos 45, me da 10. Eso me da 6,875. A eso ahora le sumo el límite inferior de la clase que contiene a la mediana. ¿Mm? Perfecto. Entonces, eso se lo sumo a 65. Entonces, no, se me borró todo. Esperen un segundo. Divido 16 por 10 más 65. A mí me da 71,875. Siempre me tengo que asegurar que el valor que yo calculé, el valor del modo, ahora para los datos agrupados en tabla de frecuencia,
esté verdaderamente comprendido dentro de la clase modal que yo seleccioné, porque vi que era aquella clase de mayor frecuencia, en este caso 23. A mí me dio el cálculo 71,88, que está posicionado dentro de este intervalo, esta clase que va de 65 a 75. Entonces yo digo, mi modo para estos datos agrupados en tabla de frecuencia son 5 clases de 10 de amplitud, vale 71,875. Entonces ya tengo todas las medidas de posición o tendencia central calculadas. Ahora bien, en la representación gráfica, ¿sí? Ahora quiero representar gráficamente, puede pasar lo siguiente. Acá, por ejemplo, vamos al otro caso. Vamos al otro caso, que es un histograma de frecuencia y un polígono de frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta en el eje vertical y el valor de la variable en el eje horizontal. Entonces, acuérdense que yo estoy calculando un estadístico descriptivo, una medida de resumen, con los valores de X, aunque estén agrupados en una tabla de frecuencia, yo estoy trabajando con los valores de X. Entonces, los valores que obtengo con las fórmulas de la media, la mediana y el modo, siempre van a graficarse sobre el eje o se van a posicionar en el eje de las X. Por ejemplo, en este caso, yo no tengo ahora los datos, no sé qué pasó, yo puedo ubicar a la media, a la mediana y el modo en este gráfico que fíjense está sesgado, no es perfectamente una campana simétrica. Hay un sesgamiento hacia la izquierda, por ende la media va a ser menor a la mediana y menor al modo. Fíjense, el modo está acá en la clase modal, ¿sí? En la clase de mayor frecuencia. Entonces, esta es una gráfica, ¿sí? Que me muestra un gráfico sesgado, una tendencia hacia, la cola está hacia la izquierda, ¿sí? La media, como la media es veleta, se ve afectado por los valores extremos, en este caso por los valores inferiores, es que está primero, ¿sí? Entonces también es más chiquitita, en términos numéricos. Cuando sucede esto, ¿sí? Hay una tendencia inversa, hay una tendencia, la cola es hacia la derecha, entonces el sesgo va a ser positivo. Eso todavía no lo vimos, pero yo ya le estoy adelantando. Entonces, primero va el modo en el pico, después vendría la mediana, que es la que está en el centro de la serie de datos, y después recién viene la media, que es la que se ve atraída por la cola esta alargada. Ella siempre va a estar cerca de la cola. Después vendrá la mediana y después vendrá el modo, ¿sí? Entonces, acuérdense que así se van a ordenar modo, mediana y media, cuando yo los voy a ordenar de mayor a menor, que es a esos tres valores, ¿ok? Bueno, y después ya vendrían los cuartiles. Vamos ahora, ¿están todos ahí todavía? A ver cuántos minutitos me quedan. Sí. Bueno, ahora vamos, me quedan 3 minutitos, voy a salir de acá. Sé que esto parece súper pesado, pero esto todo se transforma en cálculos ahora, ¿sí? La teoría de la estadística siempre es bastante, un poquito pesadita. Voy a bajar rápido el documento que estaba haciendo recién. Ustedes tengan a mano la guía de trabajos prácticos número 1 y vamos a ir leyendo el ejercicio número 1, ¿sí? Dice, medidas de posición. Calcularemos considerando al conjunto de datos sin agruparlos en una tabla de frecuencia. Perfecto. Y ahí dice, el número de pétalos de 13 flores de una determinada especie es el siguiente. Tengo 13 flores y a cada flor se le cuenta el número de pétalos. Entonces tengo una flor, la flor 1, que tiene 8 pétalos, la 2 tiene 10, la 3 tiene 6, la 4 tiene 5 pétalos, la 5 tiene 8 pétalos y así sucesivamente hasta la flor número 13, que tiene finalmente solo 9 pétalos. Entonces dice, ordenar todos los valores en una recta de números reales. Perfecto.
¿Por qué de números reales? Porque son números enteros. Yo estoy calculando, o estoy determinando, no estoy calculando, perdón. A ver, ¿dónde me quedó esto? Sí, no está, no está. No está. A ver, ¿dónde lo puse? Parece que todavía no me... Un segundito. Se va a cortar en un minutito, ustedes no pierdan la paciencia, al toque nos volvemos a conectar, ¿sí? A ver. Voy a pasarles por el grupo que está activo. Les voy a pasar la guía de trabajos prácticos ya pasada al Excel, ¿sí? Para los que puedan trabajar con su computadora en Excel, les voy a pasar ahora con el celular. Entonces yo puedo abrir desde el WhatsApp, rapidísimo. Estadísticas. Busca. Bueno, ¿dónde está? No, todavía. Ahora ustedes se va a cortar, me dan un ratito. A ver, acá ya está marcado. Voy a volver a sincronizar. Y qué rato que no me toma. Tabulación. Bueno, si se corta, nos volvemos a conectar al toque. A ver. Yo mientras tanto voy a ver si puedo abrir.